Todo está conectado, todo. Eh, el auténtico cuidado de nuestra propia vida y también de nuestras relaciones es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia, la fidelidad. Estas son hermosas palabras del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencia en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo este valor en su vida o que lo han ido buscando así profundamente. Soy Ariel Reyes y estas son historias de búsqueda incansables, ¿no? De enseñanzas de vida. Esto es nuestro programa que se llama Tiempos de Conexión, ¿no? Y estamos hoy día con la hermana Clara, ¿sí? Bienvenida, hermana Clara, de las Misioneras de la Palabra. Sí, hermanas misioneras, servidoras de la palabra. Está un poco largo el nombre, pero ese es el nombre. Misioneras, servidoras de la palabra. Okay. Muchas gracias, Ariel, por compartir también su espacio con nosotros, misioneras, servidoras de la palabra. Muy, muy feliz de poder estar aquí. Justamente vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar hoy día y vamos a tratar de indagar y poder conocer y también contemplar tu historia como hermana, pero también en torno a todo lo que te ha ido rodeando para asentar una mirada profunda en el valor que tiene la palabra o el desvalor también que le hemos dado a la palabra, ¿no? Es como... es tan vital que tenemos que darnos la posibilidad de un programa hoy día de hablar de la palabra, especialmente vamos a hablar de la palabra de Dios, sí, pero también somos personas que nos comunicamos por muchos medios y la palabra es un medio del cual nos comunicamos. Bienvenida a ello, ¿no? Lo primero que hacemos siempre con los invitados es que les mostramos algunas citas de algunos autores. Hay algunos autores cristianos, otros no cristianos, pero para poder saber con cuál de estas tú te conectas y con cuál de estas a lo mejor te hace decir lo que es la palabra para ti, ¿ya? Claro. Te voy a compartir algunas, ¿no? que a mí también me gustan mucho, que hay un escritor que se llama Octavio Paz, ¿no? ¿Lo conoces? Y dice que la palabra es el puente. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo inmediato y lo eterno. Eso dice Octavio Paz. San Agustín nos decía que la palabra de Dios es alimento para el alma, luz para el corazón y fuerza para la vida, ¿no? Y Benedicto XVI nos decía que la fe nace de la escucha y la escucha se realiza a través de la palabra. Hay tres grandes autores, unos escritores, santos, papas, ¿no? Que fueron también reflexionando en torno a esto. ¿Con cuál de estas conectan más? Tengo más, pero no. ¿Con cuál de estas conectan más para poder conocer qué es para ti la palabra, ¿no? Yo creo que con los tres, porque un pensamiento tan profundo. Para mí la palabra, o sea, y no solamente para mí, o sea, realmente Jesús es la palabra. A mí me llama mucho la atención cuando dice la Biblia, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y es así, porque Jesús es la palabra. Ya lo dice, por ejemplo, la primera carta, es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo hemos visto. Entonces, realmente yo he experimentado eso. O sea, a lo largo de mi vida, yo ya llevo como unos 20, 30, o ya voy a cumplir 30. Yo creo que ya voy a cumplir 30 años de vida misionera. Yo salí a los 17 años de mi casa, no hagan cuentas. Okay. Entonces, ya llevo como un camino con la palabra. Yo he llegado a experimentar esto y de verdad que lo digo. Si yo no fuera servidora de la palabra, yo no sería religiosa. Y me atrevo a decirlo porque en mi pensamiento nunca entraba la idea de ser religiosa. O sea, yo no pensé que yo podría ser religiosa. Pero a mi comunidad, yo soy de Ciudad Hidalgo, Michoacán, llegaron 2 misioneras laicas, porque no eran religiosas, eran misioneras laicas que ofrecían a Dios un año de servicio, de entrega total, porque ellas dejaban también su casa para ir a servir a ese lugar.
Las dos eran de Guanajuato, otro estado. En México son estados. Y llegaron ahí a donde yo soy, que es un pueblito, en México decimos un ranchito. Un ranchito. Y comenzaron a dar el curso bíblico a los jóvenes. Cuando yo empecé a tener ese contacto cercano con la palabra, realmente descubrí la verdadera maravilla que es la palabra de Dios. O sea, cuando yo empecé porque se empieza desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, se va recorriendo. El curso se llama Historia de la Salvación. El primer curso bíblico que a nosotros nos entregaron fue este. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo era una palabra que se asemejaba tanto a la vida. Yo a veces decía, pero esta misionera me conoce, esta misionera me está relatando mi vida, como que me está confrontando ahí enfrente de todos los que estaban participando. Y no, o sea, en realidad los que participábamos en el curso bíblico experimentábamos exactamente lo mismo. Es Dios, es Dios que con su palabra nos revela lo que somos, o sea, y nos habla exactamente lo que necesitamos escuchar, según nuestra circunstancia personal. Por eso yo estoy convencidísima que la palabra de Dios es una palabra que está viva. Ya lo dice también la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice así, ¿no? Porque nos muestra una luz tan grande, tan profunda, que nos muestra tal cual somos. Me llama mucho la atención, bueno, primero con la pasión que lo dices, ¿ah? Segundo, que esa pasión de algún modo ha conectado con tu historia, pero te diste cuenta que te estaban hablando a ti, no sé, había alguien que estaba sirviendo, ¿no? Y ese servicio que fue empezando a provocar, que fue la lectura, pero más bien la contemplación y el encuentro, eso te volcó completamente tu vida, ¿no? Pero habían pasado muchas cosas antes, y lo más probable es que hayas también encontrado muchas palabras que te fueron haciendo camino, ¿no? Poquito camino, porque hoy día lo que nos acabas de contar es la propia certeza que ha movilizado toda tu historia. Sí. O sea, esta es la propia certeza, o sea, tú nos acabas de prostrar como tu, no sé, se me vino la palabra el querigma, pero es como la palabra me habló y no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, ¿no? Que un poco lo que plantea San Pablo, ¿no? Nuestro padre fundador tiene una frase muy ¿Sí? común entre nosotros que dice, quien ha conocido a Dios no puede callar. En realidad, cuando yo descubro esta palabra, yo solamente falté una sola vez a la clase y me acuerdo porque llegué bien cansada de la escuela y me quedé pero bien dormida, y cuando ya desperté, la clase, o sea, el tema bíblico ya había pasado, ya tenía como 2 horas que había pasado. Ay, yo lo sentí tanto y le digo, mamita, ¿por qué no me despertaste? ¿Yo qué voy a saber que querías si estabas bien dormida? Pero si sabes que siempre me dolió mucho el haber perdido un tema. Perdido eso. Porque para mí el escuchar la palabra se volvió algo tan necesario, y yo, fíjate, Ariel, que andaba como en esa búsqueda. Mira. Pero no sabía qué buscaba. En realidad es algo como bien raro que tú sientes un vacío pero no sabes de qué es. Exacto. O sea, y ese vacío que no se llena, y uno piensa que se puede llenar con fiestas, acá dicen carretes, ¿no? Se puede llenar a lo mejor ese vacío ¿con qué? Con comprarme algo, con cosas materiales se llenará ese vacío. Yo, gracias a Dios, siempre me porté bien, o sea, nunca hice cosas terribles, ¿no? Como y gracias a mi mamá también, porque me traía corta, no es que no me dejaba con la rienda larga, ¿no? Oye, te invito a que pasemos a mirar tu historia, porque aquí aparecen cosas muy lindas en lo que tú nos vas contando, porque nos planteaste la certeza, pero también nos dijiste que hubo algo que andabas buscando y que había un vacío que se llena, ¿no? Pero ahí ha pasado mucha historia, ha pasado mucha cosa, entonces yo te quisiera invitar a hacer como un camino, primero ir al pasado, luego mirar el hoy, cómo tú estás también desenvolviéndote en torno a la palabra, y después a lo mejor buscar algunas pistas. Tengo algunas preguntas preparadas, pero acá lo vamos a hacer por medio de esta radio. Mira, esta es una radio no tan antigua, pero no sé si ocupaste alguna vez cassette. Sí, claro, soy del tiempo del cassette. Ya, y acá nos vamos a ayudar entonces por cada uno de los botones. Si apretamos rewind, nos vamos al pasado, luego pasamos el play presente y el forward nos va a llevar al futuro. Entonces,
vamos a descubrir cómo la palabra fue tomando relevancia en tu vida, cómo la palabra se encontró y que también te dijo, quiero ser servidora a la palabra, quiero vivir mi vocación en este lugar. Esto es lo que queremos contemplar. Entonces te invitamos primeramente a presionar el rewind. Si lo puedes presionar tú, por favor. ¿El rewind? El rewind, el tercero. Ese, apriétalo. Listo. Listo, estamos. Súper. Pasado. Tú ves cuándo, pero... primera pregunta, sí, para que podamos descubrir, y a lo mejor cuando eras chiquitita, adolescente, nos planteaste algo cuando tenías como 16 años, pero ¿cuándo comenzaste a descubrir, o en qué personas tú empezaste a descubrir que la palabra era eficaz, ¿no? Tú hablaste de que era viva y eficaz, y eso después lo ves en un texto bíblico, pero en tu vida cotidiana, ¿qué personas se te vienen a la mente que era una palabra que hablaba personalmente, ¿no? Y que tú escuchabas su palabra y tú le hacías caso, hablaste de tu mamá, pero no sé si ella será la que te representa completamente con la palabra o tienes otros escenarios. En realidad, mi vocación es como bien curiosa porque mis papás no eran acercados a Dios. Ellos iban a misa cuando se casaba un familiar o bautizaban a los hijos o qué sé yo, había como un acontecimiento, ahí iban a misa, menos no. Entonces nosotros, pues en realidad yo los domingos era ir al paseo, porque mi mamá era paseadora, que en paz descanse, pero a mi mamá le gustaba mucho pasear. Y como en ese minuto mi papá tenía un buen trabajo, o trabajaba mucho, más bien dicho, para complacer a mi mamá, que la amaba para él. Mi mamá siempre fue como una estrella, ¿no? Así la amó mucho siempre. Yo nunca lo vi, como que le pegara, mucho menos, no, o sea, ella fue muy amada por mi papá, que también en paz descanse, pero no se acercaban a la iglesia, era puro paseo. Yo conocí también, como Ariel, conocí muchos lugares de México, gracias a que mis papás eran paseadores, pero en una ocasión, a mí yo miré a la Virgen, que la imagen que más se le parece a la Virgen es la Virgen de la Paz. No conozco esa advocación. ¿No? No. La Virgen de Medjugorje también la llaman. Ah, ok, sí la conozco. Bueno, ahí sí. Yo tendría como 9 años. Ok. Esto casi no lo cuento, ¿eh? ¿Ah? Y la Virgen me miraba así, sonriente, y cuando la Virgen se sonreía se le hacían 2 margaritas aquí, y me llamaba así con sus manos y su cabeza que yo fuera. Me llamó 2 veces. Yo fui y la abracé. Sentí una felicidad indescriptible. Nunca antes había yo sentido una felicidad tan grande. Entonces después yo decía, si yo lo digo, no la voy a volver a ver nunca más. Así que eso era lo que en mi cabecita pues yo tenía. O sea, yo no la voy a volver a ver. ¿Tú viviste esa experiencia y la guardaste? Sí, la guardé porque yo pensaba que si la decía, no la iba a volver a ver. Y entonces yo quería volver a ser tan feliz como fui en ese momento de verla a la Virgen. Así que no lo dije y rezaba, decía, ¿cómo le haré para volver a verla? Rezaba lo que podía porque ni catecismo había hecho yo, a pesar que ya tenía 9 años. Iba para 10 cuando otra vez la vuelvo a ver. Como si todo se pusiera en blanco, como en nubes, y solamente la puedo ver a ella. Pero eso de verla yo creo que serían como la primera vez como unos 5 segundos y la segunda como 2 segundos. Pero ya no la pude abrazar. Me llamó, no estaba sonriente, estaba viéndome, me llamó una vez y ya está, es todo. Entonces yo con más deseos quería verla. Y de esa segunda vez yo dije, ¿cómo le haré para poder verla? Y la Virgen ahora está enojada conmigo porque ya no me sonrió, ni la pude abrazar. ¿Tú interpretabas todo eso? Yo interpreté todo eso, yo ahí en mi mente de niña de 9 años. Y entonces yo empecé a decir en mi casa que quería morirme. Mami, ¿cómo puedo hacer para morirme? Cállate, no digas eso, porque vuelves a decir eso, te voy a dar unas cachetadas, claro, no estés diciendo eso. Pero yo tenía de verdad un deseo grande, enorme de morirme. ¿Y morirte por qué? Para irme al cielo con la Virgen. Y mi mamá me preguntó, hija, ¿pero tú no tienes miedo a morirte? Y como si ella me hubiese dicho la cosa más ilógica, le dije, no, ¿cómo voy a tener miedo a morirme si allá está la Virgen?
Y entonces un niño de mi grado, íbamos en cuarto de primaria, Sí, sí. murió. Él cuidaba sus ovejas porque yo soy del campo. Okay. Cuidaba sus ovejas y justo era un martes, empezó como a garugar poquito y cayó un rayo. Él estaba abajo de un árbol y ese rayo lo mató. Pero él había hecho, hace 2 días, el domingo hizo su primera comunión. Una religiosa que es de mi mismo pueblo lo preparó, junto con mi prima, que ella es huérfana. Entonces la hermana, allá les decimos la madre, las hermanas, ella estaba cuidando a sus papás que eran muy ancianos. Y entonces ella fue a cuidar a sus papás y mientras preparó ese grupo de 20 niños, pero ella buscó los niños más necesitados, como los de más bajos recursos, como mi prima que era huérfana de madre y su papá era alcohólico así pero total, despreocupado total. Así que ella misma les hizo una túnica blanca y les los preparó para hacer su primera comunión. Ella no tenía ni zapatos. Me acuerdo que le dije, oye, reina, mi prima, ¿y cómo vas a hacer tu primera comunión si no tienes zapatos? Y me contestó, la madre dice que Dios no se fija en los pies, se fija en el corazón. Y a mí esas palabras fueron como si me dijeran, no sé, la cosa más maravillosa que me pudieron haber dicho. En verdad, le dije, Dios se fija en el corazón. Eso dijo la madre. Sorprendida, pero ella sí sorprendidísima. Y la acompañaba en su preparativo para hacer su primera comunión. Pero yo todavía no entendía qué era la primera comunión. Y cuando muere mi compañero, la maestra en México nos lleva a la misa y al sepelio. Y yo decía, qué dichoso de Álvaro, mira, porque toda la gente, el comentario decía, él se fue directo al cielo porque ya había hecho su primera comunión. Y decían todo eso. Tengo una tía que era la que rezaba el rosario en la iglesia, y yo me acerqué, le dije, tía, ¿y si no hubiese hecho su primera comunión? Porque yo estaba hasta adelante pidiendo que yo también me hiciera un ladito, Álvaro, para yo también irme en ese cajón. ¿Te seguías con tu idea de...? Sí, porque yo quería irme. Entonces yo, cuando vi que su mamá estaba llorando desconsoladamente, me acerqué y le dije, señora, no llore. Si él está en el cielo con la Virgen, ¿por qué llora? Pero yo estaba un poco molesta de pensar, ¿por qué llora el mundo aquí si él ya está en el cielo, está mejor? Yo quisiera irme, que mejor a mí me hubiera caído el rayo, para que yo me fuera al cielo, a ver qué día cae un rayo y yo me voy igual al cielo. Y entonces mi tía, que yo le pregunté, ¿qué hubiese pasado si Álvaro no hubiera hecho su primera comunión? Y como mi tía sabía que mi familia no era acercada a Dios, voltea y me dice, se va al infierno. Los niños que no han hecho su primera comunión se van al infierno. Y entonces yo sentí como que si se me bajara la presión, claro, como si me fuera a caer, como si me hubieran dicho algo lo más terrible que pueden decirle a alguien. Y me fui, me senté en una tumba porque yo sentía que me sentía mal y empecé a llorar, pero un llanto ahogado, que fue una señora a ponerme alcoholito porque sentían que me puse pálida. Dicen que yo me puse mal. Y la señora decía, niña, cálmate, si tu compañerito ya está en el cielo. Yo no estaba llorando porque Álvaro se había muerto, sino porque lo que te habían dicho a ti, ¿no? Por lo que si yo tanto que pedía a Dios que yo quería morirme, y si me moría no me iba a ir con la Virgen. Claro. Era un dolor tan grande que a partir de ahí yo lloré todas las noches para que mi mamá me permitiera hacer mi primera comunión. Aquí nos has contado, o sea, dos grandes momentos. Yo lo leo como 2 grandes momentos, porque por una parte, la palabra de poder escuchar que Dios le hablaba al corazón y no solamente porque tuviera los pies descalzos, pero otra palabra humana que de algún modo también te decepciona y te genera una fragilidad gigantesca. O sea, tenías como estos dos límites. ¿Cómo fuiste resolviendo esto? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que... Yo creo que Dios me guió. Claro, porque lo que empieza a pasar es que, claro, tú... Hoy día han pasado más de 30 años en que tú dices la palabra de Dios es viva y eficaz, pero en ese momento las palabras que escuchaste finalmente eran súper potentes, pero no estaba como todas estas personas que podían mediar para poder reconocer realmente cuál era la palabra viva y eficaz. Entonces,
¿quiénes te acompañaron en ese tiempo? ¿Qué fue ocurriendo para poder ir como puliendo, ¿no? Esta experiencia que se nota muy potente porque habla de muerte, pero habla de encuentro, pero también habla de algo que tú no podías liderar finalmente, algo que tú no podías dominar, o sea, era casi decir, oye, pero ella quiere, no sé, transitar algo que no le corresponde. ¿Quién estuvo allí para poder? En realidad fue por Dios y la Virgen nada más, porque mi mamá no me quería dejar que yo haga, mi mamá era muy fiestera. Entonces ella no va a permitir que yo haga mis sacramentos sin hacer fiesta. Y mamá me dijo, no, porque no tenemos dinero y mira, si te esperas hasta para tal fecha, ahí vamos a hacer fiesta y te vamos a comprar un vestido muy lindo. Y le dije, yo no quiero fiesta, no quiero torta, dicen acá en Chile. Sí, claro. No quiero fiesta, no quiero nada. Yo solo quiero hacer mi primera comunión, que no era muy consciente de lo que era la primera comunión. Pero tú sentías eso que ardía en tu corazón. Simplemente yo quería ir morirme para irme al cielo, pero si yo me moría y no había hecho mi primera comunión, no iba a ir con la Virgen. Era la única enseñanza que tenía. Claro, es que eso es justamente lo que yo te quería preguntar, porque es una enseñanza que es muy potente, pero esa palabra después tienen que haber habido otras palabras que te tienen que haber ido puliendo también esa experiencia, ¿no? Eso es lo que me gustaría, como, ¿quién te fue puliendo eso? Porque Dios está, la Virgen, pero ¿qué personas a lo mejor te fueron ayudando a comprender o a entender? ¿O qué hiciste tú para llegar a hacer eso? En ese tiempo no había como ahora que se da que una catequesis familiar. No. Uno se tenía que aprender 260 preguntas. Ah, el catecismo. El catecismo. 200, y si tú te aprendes esas 260 preguntas, ya la haces. Entonces, es como el examen de conducir. Sí, yo me aprendí todas las preguntas y me acuerdo clarito que cuando ya mi mamá me dijo, mira, Clara, mi mamá ni siquiera me compró el catecismo porque ya no quería que yo hiciera mi primera comunión. Y me dijo, mami, cómprame el catecismo. No, usted quiere hacer la primera comunión, usted ve a dónde lo consigue. Fui con mi prima, ya lo había destruido, ya no lo tenía. Y entonces, ¿con quién más? Con Álvaro. Pues Álvaro ya está muerto, él ya no necesita catecismo. Fui con su mamá. Como es un pueblo chico, un rancho chico, le dije que si me prestaba el catecismo de Álvaro. Y la señora se puso a llorar desconsolada otra vez, pues tenía muy pocos días de que su hijo había muerto. Y yo no entendía por qué lloraba, o sea, decía, señora, pero ¿por qué llora? De verdad no tiene que llorar, si él está en el cielo. Y ella se puso con cinta scotch a pegar todo el catecismo, dice, pero me lo cuidas, Clarita, porque era de mi Álvaro. Álvaro se llama el niño, su hijo que falleció de un rayo. Y yo le dije, sí, yo nada más lo quiero aprender y se lo voy a devolver. Yo era pero juguetona, más no poder, me subía a los árboles, como crecí con puros hombres. Y en esa semana no jugué nada y en una semana me aprendí, bueno, iba a la escuela, pero llegando me aprendí todas las preguntas sabidas y por haber. Y cuando fui con el sacerdote a que le dijera yo todo lo que ya me había aprendido, le dije, y con letras rojas dice, con aprobación eclesiástica. Y dice, el padre se rió exactamente igual y dice, niña, ¿y tú sabes qué significa eso? No, pero ahí lo dice. Bueno, yo hice mi primera comunión un 12 de diciembre a las 8 de la mañana. El 12 de diciembre en México se celebra la Virgen de Guadalupe. Claro. A partir de ahí nunca más dejé de comulgar. Aunque en mi casa nadie iba a la misa, o sea, yo siempre me iba sola, porque en un pueblo chico... Pero muy independiente. Sí, en un pueblo chico siempre no importa, ahora ya no con la inseguridad y demás, no, pero antes no era ese problema. Uno se iba y llegaba a la iglesia, y recuerdo algo bien clarito porque yo era muy enfermiza, siempre me resfriaba, y estaba pero una tormenta, y le dije, papito, lléveme a la iglesia en la camioneta. Ay, Clara, si nunca iban y ahora que estaba lloviendo menos, ¿no? Y no me llevaron. Y yo después me paré y dije, esta lluvia no me va a separar de mi comunión. Y agarré la carrera y me fui, yo tendría como unos 11 años. Uy, mi mamá nada más escuché el gritísimo, ¡Clara! Pero yo jamás perdí mi comunión.
Y aun que yo era buena, tenía muchas cosas que hacer, siempre fui muy inquieta en hacer cosas. Sin embargo, llegué a sentir ese vacío en el corazón. ¿Por qué esto es todo? ¿Qué será que esto es todo? ¿Ya no hay algo más? A pesar de que yo era muy bailera, porque me gustaba mucho ir a los bailes, y tenía muchas ocupaciones. Estaba en un equipo de básquetbol también, y tenía la escuela, y daba esto en México se llama primaria y secundaria para adultos. También apoyaba a la gente que era analfabeta, yo les enseñaba a leer, pero no, era catequista, estaba en el coro, pero algo me faltaba, decía, pero la vida es esto y no hay algo más. Cuando llegaron estas 2 misioneras, realmente a los 3 meses yo ya me había ido a la casa de formación. Mira. Sí, porque yo dije, esto es. Esto lo descubriste, o sea, al tiro. Al tiro. Al tiro, dije, cuando ellas empezaron con el curso bíblico y decía yo quisiera ser como ellas. Yo quisiera dar la palabra, yo quisiera, no sé, compartir esto que a mí me ha hecho tanto bien, quisiera también llevarlo a los demás. Esa palabra que a mí le hizo darle sentido a la vida, que llenó mi vida por completo, como quisiera que también mucha más gente conociera esta palabra que realmente da vida y te muestra el camino y te da luz. Abres la Biblia y encuentras fuerza. Abres tu Biblia y encuentras la luz para la mejor decisión. Es que abres la Biblia y encuentras realmente el amor infinito de Dios. Sí, antes de poder, ya vamos cerrando casi el primer bloque, pero me encantaría poder escucharte y que nos pudieras decir a los que estamos mirando y escuchando con mucha atención tu historia, si nos puedes compartir 3 palabras de la Biblia que para ti son, si bien son todas importantes, ¿cuál de esas a lo mejor ha movilizado más tu vida? Por ejemplo, para mí, a mí me ha cautivado toda mi vida lo que dice Jesús en la cruz: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Se ha transformado en mi letanía, ¿no? Sí. En mi letanía, sí, siempre ha estado presente esa palabra, esa frase, si bien hay otras, ¿no? Me amó y se entregó por mí, me acuerdo. ¿Cuáles son las tuyas? Si pudieras como pensar en 2 o 3. Sí. ¿Cuáles son? La primera ¿Sí? que yo era misionera laica, ¿Mm? Porque antes de ser religiosas nosotros hacemos una experiencia de misión por 1 año, entregarle a Dios 1 año de nuestra vida. Uh-huh. Y ahí yo encontré una con la que me identifiqué, pero a full. Es San Lucas capítulo 12, versículo 49, que dice, Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Esta frase para mí fue la que me pegó con todo. Jesús vino tremendo pique desde el cielo a la tierra. Ya aprendí chileno. Tremendo pique, po. Sí. Esas son palabras chilenas. ¿Ya? Chileno. ¿Ya? Y he venido a traer fuego a la tierra. Y dice Jesús, solamente en 3 ocasiones Jesús dice, y cuánto desearía. Jesús desea desde lo más profundo de su corazón que ese fuego que ha venido a traer a la tierra ya esté ardiendo. En ese momento yo decía, ¿y yo qué hago? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesta a hacer para que ese fuego que Jesucristo ha venido a traer a la tierra ya arda en cada corazón? Y decía yo quiero que ese fuego de Jesús, ese fuego de su palabra arda siempre, todos los días, cada momento arda en mi corazón, porque solamente así esa palabra se va a extender. Yo podré ser un instrumento de Dios en sus manos. Él podrá hablar a través de mí. Claro. Y para mí eso es la riqueza más grande, el que ese fuego sea transmitido. Del Padre Hurtado, yo soñaba con venir a Chile porque me gusta mucho el Padre Hurtado. Es como uno de mis santos favoritos. Me regalaron un libro que se llama Un fuego que enciende otros fuegos. Y como ya tenía yo mi frase, entonces yo decía, yo quiero ser como San Alberto Hurtado, el santo chileno que se dice de él que era un caldero. ¿O candelabro? No recuerdo si la palabra. Un fuego que, como en ebullición, como sus iguales o sus compañeros le decían así, ¿no? Ellos así decían de San Alberto, que era como una llama siempre viva en su corazón. Y ahí se junta, se junta el anhelo de Jesús
que arda, ¿no? Con la manifestación que en Padre Hurtado se puede vivir y que tú también quisiste también hasta el día de hoy querer vivir ese mismo fuego, ¿no? Sí. Como un fuego que enciende otro fuego. Como si vamos cerrando esta primera parte, sí, de verdad, cuéntame si estoy leyendo bien la historia, ¿no? Que como que descubriste un anhelo profundo que desconocías, ¿no? Como que fuiste encontrando y gracias a Dios te encontraste con personas que justamente dijeron esa palabra que tú estabas anhelando, ¿no? Desde una manifestación, ¿no? Con la Virgen, pero también propiamente después con la persona de Jesús en la comunión. Entonces, como que la primera parte, frente al valor de la palabra, lo que nos damos cuenta es que la palabra lo que genera es encuentro, pero también sed, ¿no? Como este anhelo de querer vivir este encuentro plenamente con Dios. ¿Lo resumo más o menos? Súper bien. Un 7. Muy bien, hemos hecho un camino hacia el pasado, ¿no? Respecto al valor de la palabra y cómo la palabra va llenando la vida. Qué impresionante ver personas que se van nutriendo completamente y son felices con esto. Vamos a ir y volver para seguir mirando también el valor de la palabra hoy, los desafíos que tiene y cómo también podemos seguir manteniendo y comunicando la palabra del Señor en medio de nuestra comunidad. Vamos y volvemos. ¿Ya? Bienvenidos de vuelta, bienvenidos de vuelta. Estamos conversando con hermana Clara sobre cómo la palabra ha ido también, ¿no? Encontrándose y ella también buscándola y cómo también ha ido desarrollando toda su experiencia de México a Chile, ¿no? Trayendo, ¿no? Su vida. Muchas gracias, retomemos lo que estábamos conversando, era en torno al pasado. Te quiero invitar a ir al presente ahora. Si puedes apretar por favor el siguiente. No, el otro, ese es. Ay, me equivoqué. Ahora, este. No importa. No importa. Misionera, servidora de la palabra. Servidora de la palabra. O sea, te dijiste, yo me encontré con esta palabra, quiero compartir esta palabra. Cuéntanos, por favor, y cuéntales a nuestros invitados también cómo tú vives hoy, qué haces, con quién compartes, con quién vives, un poco para poder entender también tu carisma y también captar la misión que ustedes quieren desarrollar en torno a ello. Bien, nosotros damos lo específico, o sea, nuestra misión es dar cursos bíblicos, servir a la palabra con amor, generosidad y sacrificio, porque sin estas virtudes sería imposible. O sea, si sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dio la salvación, pero a través de la cruz, no esperemos nosotros ser colaboradores de Él, sin sacrificio es imposible. Por eso es que nuestro carisma en sí, de misioneras servidoras de la palabra, es servir a la palabra con amor, generosidad y sacrificio. Y esto lo hacemos a través de el puerta a puerta. Nosotros visitamos a las personas que se han alejado de la iglesia, les invitamos a bendecir sus hogares, a rezar el rosario. Estamos convencidísimas que la Virgen abre cualquier corazón. O sea, los ruegos de la Virgen son ruegos de madre, así que la ternura de una madre es incomparable. Así que por eso invitamos a las familias a rezar en su casa el rosario. Los invitamos después a un curso bíblico que damos mínimo 2 días a la semana, en donde en realidad nuestra evangelización consta de 4 cursos. 4 cursos bíblicos básicos que podríamos decir que es como el básico del católico. También los invitamos a retiros familiares, retiros matrimoniales. Bueno, aparte de los retiros que hacemos, trabajamos también con niños. Mira. Y yo estoy muy feliz porque ahí nosotros venimos de la Comuna del Bosque y ahí una directora nos permitió el poder ir a hacer una Expo Biblia, así le titulamos, una Expo Biblia en el colegio con los niños, para que vayan desde los que están en el jardín hasta los que están ya en octavo. ¿Y cómo es esta Expo Biblia?
como más de 200 personajes de la Barbie, del Ken y del hijito de la Barbie, los disfrazamos a todos de los personajes bíblicos. Así que bien disfrazados de los maestros de la ley, incluso los soldados, de Jesús, le tuvimos que colocar el cabello largo y acomodar la cara porque estaba medio feo, así que fue un trabajo arduo, pero ha dado muchísimo fruto. Eso es un poco, me gustaría sumarlo con una pregunta, porque esto de vestirlo y todo, usted ha ido buscando diferentes dinámicas o mecánicas, ¿no? Para poder responder a los desafíos que hoy día encuentran ustedes al proclamar, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? En contextos a veces donde parece que nadie escucha, ¿no? O donde hay a lo mejor a veces también harta desconfianza hacia las palabras religiosas. O sea, tú has buscado un modo infantil, pero con un motor fundamental que es la palabra de Dios. Además de presentarnos ese desafío concreto, ¿qué otros desafíos ustedes como misioneras de la palabra se están encontrando? Porque quisiera sumar también, porque hoy día vivimos rodeados de mensajes, de redes sociales, de discursos, pero a veces es súper difícil distinguir entre una verdadera palabra y la palabra que a veces solo llena ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú hoy día esta relación con la palabra y cuáles son los desafíos que estás notando para poder acercar la palabra de Dios como una palabra viva y eficaz? Si nos puedes compartir un poco cuál es el análisis que tú haces. Yo creo que en esos tiempos, yo no sé si antes era un poco más fácil, pero ahora precisamente porque hay muchas palabras. Sí. Todos nos hablan de todo, ¿no? Por aquí, por allá. Y yo creo que la gente incluso ya se ha vuelto como desconfiada. Incluso uno lo ve, por ejemplo, cuando vas en el puerta a puerta y dice, ¿qué será? ¿No será estafador? ¿No será qué sé yo? O sea, la gente ya no confía. No obstante, ¿qué es el desafío más grande? El testimonio de nuestra propia vida. Cuando Jesús predicaba, tampoco fue fácil para él. O sea, imagínense donde todos eran judíos con una mentalidad cerrada, donde Jesús vino a hacer una revolución. Claro que a él, ¿cómo le llamaban? Jefe de los demonios. Pero si ese es el hijo de José el carpintero, o sea, ¿cómo aquí viene hablando así? Pero ¿por qué Jesús pudo conquistar a 5,000 personas que lo seguían en una ocasión porque les dio de comer, ¿no? 5,000 en una, 7,000 en otra. ¿Y por qué a Jesús lo seguían multitudes? ¿Y por qué Jesús cuando le decía, por ejemplo, a Zaqueo, baja enseguida, trepado allá de un árbol, baja enseguida que hoy quiero hospedarme en tu casa? Hoy quiero hospedar. ¿Y por qué Zaqueo bajó enseguida y lo recibió con gran alegría? Escuchó esa palabra bien, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía precisamente una palabra que penetraba el corazón, una palabra que encendía el corazón y que te movía a cambiar. Ese Zaqueo, por ejemplo, de cobrador de impuestos, de ladrón, de ahí viene la palabra saqueador, de saqueo, y que era de lo peor y que no le importaba el dolor de los demás, lo que le importaba era el billete. Y cómo transformó simplemente con una visita de Jesús. No fue simplemente una visita, era esa palabra que te transmite amor, esa palabra que es palabra diferente porque va cargada de un testimonio de vida. ¿Cuál es el desafío? El que nosotros vivamos lo que predicamos. Si tú no vives realmente lo que anuncias, vas a ser como una campana hueca, como una campana que suena. Vas a ser como, hasta se escucha, ¿no? Se escucha, mira ¿cómo dicen aquí en Chile? El padre matica o algo así. Padre gatica, predica pero no practica. Y no convence a nadie porque está diciendo lo que no vive. Oye, y en ese sentido, tú perteneces ¿con cuántas personas más vives tú? ¿Cuántas personas conforman tu comunidad hoy? Hoy solamente somos 2. ¿Solo 2? ¿Cómo? O sea, ahí en la comuna del Bosque. ¿Cómo ustedes dos, hermana Clara y... Hermana Isabel. Hermana Isabel, saludos para la hermana Isabel. ¿Cómo se cuidan ustedes mismas para que sus palabras sean coherentes con la palabra que anuncian? Porque ustedes, en medio de la grabación, contabas que rezan la palabra en la mañana, ¿no?
¿de qué otra forma ustedes van cuidándose? Porque tenemos a veces esta tensión también de que podemos decir palabras, pero no vivimos la palabra. Entonces, ¿cómo van logrando esta coherencia? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se cuidan ustedes? Lo primero, pues, es levantarse y rezar. O sea, nosotros nos levantamos comúnmente 5:30 o 6 de la mañana. Para estar en nuestra casa tenemos al Santísimo, un oratorio donde levantándonos y ahí estamos en la presencia de Dios, rezamos el oficio de lectura, las laudes y después hacemos una meditación de la palabra de ese día, ¿no? Del oficio de lectura, que son 2 lecturas preciosas, o de los salmos también, o sea, de lo que hayamos encontrado. Si algo me gustó de este salmo, me quedé con esta frase. Entonces un día le toca a la hermana Isabel meditar, otro día yo, o si igual me toca a mí, pero la hermana quiere aportar algo, meditamos juntas. Terminando hacemos nuestra hora de adoración, juntas, comunitaria. Y después, bueno, ya vienen los aseos, el trabajo, el apostolado, la misión. Y vamos todos los días sin falta a misa, que es muy importante, y en algún momento buscamos una hora para hacer nuestra oración personal, y el rosario también lo hacemos juntas. Esos son como los momentos en que nos reunimos para la oración juntas. ¿Y con qué cosas disfrutan y se dan cuenta que se cuidan? ¿Qué les gusta hacer? ¿Con qué, además de esta vida de oración, esta vida de trabajo, ¿no? ¿Cómo también ustedes van viviendo la vida, ¿no? ¿Con qué otro elemento incorporan ustedes en su vida que les permite cuidarse? Yo creo que en el desayuno no tenemos mucho tiempo de charlar. Yeah. Pero sí, la sobremesa después de... ¿Es siempre buena? Es súper buena. Nosotros, ¿por qué? Porque ya nos reímos. Sí. Luego decimos, bueno, ya estamos muy contentas aquí, pero también tenemos que ir a darle, ¿no? Sí. No nos quedemos las 3 carpas, dices tú. Sí. Pero yo creo que ese momento en donde nosotras dos somos 2, pero ahí está Jesús. Porque aprovechamos para compartir, para comentar lo que me pareció, o también corregirnos. No me parece esto, no me parece aquello, y yo creo que cuando uno es corregido con esa caridad, realmente uno aprovecha esa corrección al máximo. Como que empieza a parecer que esta mesa que nos encontramos a veces, con lo que haya, ¿no? Hay diferentes cosas a veces. La mesa es un espacio de encuentro que tendríamos que revitalizar, ¿no? Como darnos tiempo para conversar, para compartir. Y que se ha perdido en las familias. Sí, a veces también. Porque en las familias, qué triste, pero el celular es el que premia. O sea, los hijos ya no charlan de lo que les pasó, los papás están en el celular y yo creo que esa sobremesa no debería perderse en las familias. Sí. Oye, diste el paso justo para ir al futuro. ¿Ya? ¿Serías tan amable, por favor, de apretar ese? Ahí estamos. Muy bien. Hemos ido un camino, si te fijas, hemos mirado la historia del pasado, al presente, mirando cómo está tu comunidad y cómo está viviendo también tu misionera de la palabra. ¿Hacia dónde tú crees que, si miramos el futuro, ¿no? Abrir horizontes, ¿no? Y esperanza sobre el lugar de la palabra en el mañana? ¿Hacia dónde crees tú que la misión de la palabra tiene que dirigirse en los próximos años? ¿Cómo, desde tu experiencia o también desde lo que tú sueñas, ¿no? ¿Crees tú que tenemos que seguir madurando como cristianos, como católicos, como misioneros? Bueno, yo le pido mucho a Dios, así, se lo suplico, que me permita morir en su gracia, que me permita morir sirviéndole. Si ya no puedo servir, pero con Él, o sea, en Él, que nadie estamos exentos de decir, no, yo decimos en México, de esa agua no he de beber, yo siempre fiel. No, el demonio igual puede tentarnos, pero quiero perseverar en Él, quiero que hasta el último momento de la vida sea entregado para Él, estar en Él. Y así yo veo mi futuro y en dónde estaré no lo sé, porque como lo que quiero siempre es ponerme en las manos de Dios. Hay una oración
que a mí me encanta, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque tú eres mi Padre. Es la oración del abandono. Y mi futuro solamente lo puedo ver en Dios, o sea, hasta donde Él quiera, cuando Él quiera. Justo hoy le decía a la hermana Isabel, mira hermana, pues nosotros hay que hacer lo que nos toca, y ya Dios va a hacer su parte. Claro. Entonces, ni para qué enfermarnos o angustiarnos o decir la situación está muy mal, se mira sin esperanza, no. Y lo que sí, en un futuro, o sea, lo que mi padre fundador, que aún vive, gracias a Dios, me encomendó hace un año que viajé para México, y cuando me fui a despedir de él, me dijo, Clara, te encargo a los niños. Mira. Siembra semilla en esos corazones puros, porque de ahí se puede cosechar. Así que por eso le quiero poner mucho empeño a los niños en mostrar el amor inmenso que Dios tiene, mostrarles la fe tan rica que tenemos, el amor de la Virgen, que es indispensable. Ese es como lo que más anhelo, ¿no? El que podamos también alcanzar a los jóvenes, a los adolescentes. Sí, los niños son un espacio son un corazón tan noble que escuchan con mucha atención la palabra. Sí. Sí, hoy que fui a la escuela, me dio tanta alegría porque los niños se lanzan. ¡Ay! Hermana, yo la conozco, ¿verdad que la conozco? Y abrazar, son tan cariñosos y realmente por algo mi padre fundador dice, de ahí podemos cosechar. Sí, sí. En ese sentido, hermana, ¿cómo hacer que la palabra siga siendo luz, siga siendo guía? En un mundo que a veces se cansa de discurso o se cansa también de tanta palabra que hay, como que, ¿cómo hacer? Yo me lo imagino del siguiente modo, ¿no? Estoy como en una radio, ¿no? ¿Cómo subir el volumen justo para escuchar la palabra? ¿Cómo usted cree que tenemos que hacer para que realmente las personas, tal como usted se conectó hace tantos años con esta palabra y usted dice esto, ¡puf! Y se logró una conexión que marcó toda su vida? Usted ha vivido toda su vida en relación con la palabra. ¿Cómo nosotros podríamos mantener eso y con tantos estímulos que hay hoy día? Desde su propia experiencia, ¿cómo usted cree que tenemos que hacer? Si pudiéramos a lo mejor en este momento, para los que están escuchando, ciertas pistas, ciertas cosas que a usted a lo mejor le han resultado, ciertas maneras, ¿en qué elemento, dónde usted pone el acento para que esto que a veces es difícil, cuesta, como decía usted, hagamos lo que podamos, ¿sí? Pero igualmente usted perdura. Entonces, y perdura desde la esperanza, no desde la desesperanza, sino desde la realidad. ¿Es difícil la realidad? Sí, pero seguimos, ¿no? Seguimos. ¿En qué usted ha puesto esos puntos para poder decir, mira, es difícil, pero igual le pongo ahínco desde este lugar? ¿Nos podría compartir cuáles son como esas, no recetas, pero sí cuáles son sus experiencias a partir de eso? Yo creo, y lo creo firmemente, que si uno se aprende a guardar silencio, si hoy mucha gente no puede vivir sin ruido, llega la radio a todo volumen, la música, vas en la calle, o sea, como que es ruido, eso te evita pensar. Y por eso no se logra escuchar la voz interior, que es la voz de Dios. Una voz interior que ahí te habla. Y Él es el que te va marcando el camino, es el que te va poniendo ideas, estrategias, para que logres entrar en un ambiente donde tú podrías decir, no voy a lograr entrar. Tengo el ejemplo fresco de hoy día, ¿no? Le pedí a una persona que me pudiera contactar con la directora. No, hermana, no se puede, si ella no recibe, si esto, si aquello, si era negativa la cuestión. Mire, nada más le pido. Puede ser que no me reciba, pero nada pierdo. Pregúntele si me puede regalar 2 minutos, no me voy a tardar más. Sí me tardé más, pero yo le dije que me regale 2 minutos para yo exponerle. Me lo regaló. O sea, y después más y más y más. Entonces uno dice, no cabe duda que cuando es la cosa de Dios, Él hace que los corazones como que abran
para mirar, nada más así como el ojo, como cuando uno abre la puerta pero no quieres abrir entero. Nomás abres como para mirar y basta que la persona empiece a saborear, a degustar la presencia de Dios, la palabra de Dios, para que ya después la tengas hasta la cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque de esto está sedienta la persona, pero no se ha dado cuenta. Entonces trata de que se deguste así, poquito. Que se den cuenta de a poco. De a poco. De a poco. Que saboreen. Saborea, mira, disfruta de esta palabra. Sí, como que tenemos que a lo mejor que la vean más, que generemos a lo mejor espacios de silencio, que a lo mejor la contemplación también hoy día es una herramienta súper importante, ¿no? Como que estamos desafiados a lo mejor a generar más experiencias de silencio y más de encuentro con la palabra, porque es una palabra viva y eficaz. Sí, totalmente. pudiéramos seguir conversando mucho rato, pero si tuvieras tú la oportunidad, siempre regalamos esto al final de nuestro programa, si tú pudieras dejar una palabra al futuro, ¿no? A las próximas generaciones, a lo mejor de creyentes o no creyentes, o a las personas que en este ratito te están viendo, te están escuchando, van a haber muchas personas que te van a escuchar y mirar, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, te vamos a invitar a que puedas mirar esa cámara. Esa cámara. y si le pudieras dejar algo que vaya como sintetizando y también proyectando lo que hemos conversado hoy día. Yo les invitaría, Ariel, a que, y a todos, de verdad, deja que Dios con su palabra ilumine tu vida. Todo lo que mejor puede surgir en nuestra vida viene de Dios. Solamente Dios es el único capaz de llenar hasta el último rincón de tu vida. Experimenta su amor, su gracia, su abrazo, su mirada, su consuelo, su fuerza. Experimenta su luz y te vas a dar cuenta de todo lo que has perdido. En algún momento de mi vida yo dije, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Porque era una niña todavía y quería mejor morirme. No entendía de qué manera podía estar mejor con Dios. Y después lo descubrí. Y ahora no solamente quiero morirme cuando Dios quiera que llegue ese momento, pero quiero que muchos más conozcan lo que a mí me hizo darle sentido a todo lo que hago, hasta caminar, hasta dar un paso. Tiene sentido porque Dios le da el sentido a todo lo que hacemos. Hay gente que llega a decir, estoy en un pasatiempo, estoy como perdiendo el tiempo. No pases el tiempo. Vívelo, porque ya no se repite. Aprovecha tu vida dejando que el Señor con su palabra la ilumine. Muchas, muchas bendiciones. Te agradezco mucho haber estado en nuestro programa. Me quedo recién con lo que nos ayudaste a entender, que finalmente esta posibilidad que tú pensaste que la muerte era lo que te tenía que hacer encontrar, durante todo este rato nos contaste de tu vida. Y la vida misma es la que te ha hecho encontrarte con Dios. Y te preparará a lo mejor para la muerte, pero vendrá cuando Dios quiera. Este tiempo te has hecho cargo de tu vida y por tanto la palabra de vida que el Señor también se ha ido haciendo carne en ti. Le pedimos al Señor que te bendiga mucho, 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 mucho. Que te vaya muy bien. Saludo a la hermana Isabel. ¿Ah? De su parte. y queridos amigos, hoy día en tiempos de conexión hemos escuchado la historia de hermana Clara, ¿no? Los dejamos invitados para un próximo capítulo aquí en Canal ICB. Vamos a seguir conociendo historias de personas cotidianas que han descubierto este valor en su vida. Hoy día hemos descubierto el valor de la palabra en la vida. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima. Muchas bendiciones.